Hola, bienvenidos a una nueva plática. El día de hoy estamos con Alejandro Rivas y María Laura del proyecto Alejandro y María Laura y hoy vamos a hablar acerca de pues de su trayectoria musical y de lo que andan haciendo actualmente, que realmente me parece muy interesante, pues tanto su proyecto, eh, cómo se han mantenido vigentes y pues nada, antes de comenzar a hablar acerca de todo esto, me gustaría primero preguntarles cómo se encuentra cada uno de ustedes el día de hoy. Muy bien, muy bien. Estamos ya contentos de estar poniendo en marcha esta gira que va a involucrar México, Perú, Ecuador y posteriormente de vuelta a México y luego a Europa. Entonces estamos muy emocionados con todo lo que se viene. Me da mucho gusto y por ahí me gustaría comenzar rápidamente hablando pues de sus inicios. Por ahí tengo entendido que como tal empezaron a tocar juntos en el 2009, pero pues ya se conocían desde antes pues debido a la universidad, ¿cierto? Cuéntenme cómo se dio ese acercamiento entre ustedes que finalmente pues desembocó en lo que hoy conocemos como su proyecto musical que se ha mantenido a lo largo de más de una década. Sí, bueno, nosotros estudiábamos en Lima. Yo estudiaba teatro y Alejandro estudiaba audiovisuales. Y en ese momento cuando nos conocimos, bueno, comenzamos a salir y al poco tiempo comenzamos a colaborar mucho, no solo en música, sino también en teatro, en los proyectos de la Universidad de Alejandro. ¿No? Nos dimos cuenta que éramos un buen equipo creativo en muchos aspectos y y no nos imaginábamos, la verdad, tener la carrera que ahora tenemos, no nos imaginábamos hacer como vivir del proyecto musical que fue gestándose desde ese momento, pero surgió porque ambos amábamos la música, a los dos nos gustaba muchísimo componer desde ese entonces, componer canciones. Y nada, la cosa se fue dando así como de manera natural y ha ido cambiando y mutando hasta lo que es hoy día. Oigan, por ahí también tengo noción de que realizaron un viaje a Idaho donde pues prácticamente en estas vacaciones se dedicaron a tocar en bares, restaurantes y demás, pues música en español. Cuéntenme cómo fue esa experiencia de tocar en otro país. ¿Hubo choques culturales o de qué manera vivieron esta temporada que estuvieron pues realizando estas presentaciones? Ay, bueno, es que fue hace mucho tiempo. Eso fue el inicio. Fue en el 2010. Entonces, fue como que hablemos de Idaho es como hablar de cuando fuimos a la fiesta de promoción del colegio, de la escuela. O sea, fue bacán porque fue el inicio del proyecto, pero claro, creo que ese viaje más que nada significó darnos cuenta de que teníamos un proyecto musical juntos, ¿no? Porque ahí empezábamos a componer las canciones. Posteriormente volvimos una vez a Idaho, a un festival, pero en general hemos viajado mucho. El proyecto se ha mantenido mucho de forma internacional, no como para echarnos aires de ser los internacionales, sino que creo que el espíritu del proyecto siempre fue mucho De de viajar. viajar. Entonces tal vez que hayamos empezado nuestro proyecto en otro país, en otra ciudad donde nadie nos conocía, funciona como un buen símbolo de quiénes somos como artistas, ¿no? Porque somos artistas muy inquietos y muy gitanos. Eso. ¿Creen que hubiera sido diferente si hubieran comenzado su proyecto en Perú o si ayudó a que de cierta manera pues se forjara tal vez una filosofía o tal vez el rumbo del proyecto? Yo creo que nos dimos cuenta de que la música la podíamos hacer en cualquier lugar, ¿no? A mí me pasó que yo en ese momento estaba haciendo más teatro y dije, bueno, pero la música como que es más portátil, ¿no? Y cantamos en español, igual hay una conexión emocional, no importa que la gente no entienda lo que estamos diciendo, igual, ¿no? La gente se nos acerca y ahora lo hemos repetido también, fuimos hace poco, tuvimos nuestra primera gira por Europa, estuvimos cantando frente a público que hablaba solo alemán o inglés y al final se nos acercaban y nos decían que por más de que no entendían las palabras,
se conectaban muchísimo con la música y con la emoción que transmitíamos. Entonces creo que nos dimos cuenta de eso y dijimos, bueno, si lo podemos hacer acá donde nadie nos conoce, donde no entienden lo que estamos diciendo, ¿por qué no hacerlo en nuestro propio país, ¿no? ¿Por qué no hacerlo frente a un público que nos entiende? Sí, claro. Me imagino que de primeras, como tal vez muchas personas que comienzan, nunca se imaginan la magnitud que debe tener pues su proyecto, pero a diferencia de estos casos, pues ustedes comenzaron en un lugar donde tal vez manejaban otros idiomas o había una cultura totalmente distinta. En ese sentido, ¿creen que fue más digerible esta parte de pasar hacia otras culturas por el hecho de comenzar en esta parte donde tal vez no era como que su zona de confort de cierta manera? Sí, sin duda, ¿no? Algo tiene que haber influenciado, ¿no? Pero también, de nuevo, la historia, nuestras historias personales. María Laura, los dos somos de Lima, pero por ejemplo, María Laura vivió 8 años de su vida en Arequipa, que es otra ciudad de Perú. Mi familia, mi hermana vive en Estados Unidos desde hace 20 años casi, no sé. Mis padres ahora viven allá. O sea, siento que hemos tenido siempre como em, siempre ha habido como esta idea de que uno puede hacer su hogar en cualquier sitio, ¿no? Que no, Ujú. que la casa no tiene que ser Física. física, ajá. Entonces, bueno, tenemos de hecho un disco que se llama La casa no existe. Entonces tiene que ver un poco con eso, con lo que estamos hablando. Claro, bien, bien, como lo mencionas, termina reflejando pues esto que dicen que la casa no tiene por qué ser física, sino pues uno se va adecuando a las etapas en las que va viviendo. Partiendo de esto, en un inicio su música siempre ha sido pues con el estilo que han mantenido o de qué manera fue planteada en un principio. Yo creo que ha cambiado ciertas cosas y han mantenido ciertas cosas, ¿no? Creo que comenzamos con lo que teníamos a la mano, que era el teclado, la guitarra, las voces. Luego nos dimos cuenta de que podíamos en los discos incorporar más instrumentos, comenzamos a tocar con banda, hemos tocado en muchísimos formatos diferentes, a veces electrónicos, a veces acústico. Ahora hemos regresado un poco a la esencia que somos nosotros dos, pero tocando un poco, ¿no? Alejandro ahora está tocando más la guitarra eléctrica, yo estoy tocando percusión, que es algo que al comienzo no hacía. Entonces, en cuestión de eso, de formatos, ha mutado muchísimo, pero lo que se mantiene es que seguimos componiendo las canciones, a veces por separado, a veces juntos, pero componiéndolas con, no sé, con mucho amor y buscando cosas que nos emocionen y que nos motiven. Oye, pues partiendo de esta parte de la versatilidad que manejan, me imagino que, pues como me mencionaban, que en el caso de María Laura, pues estudió artes escénicas o bueno, teatro, ¿de qué manera relacionan esto con la música? Porque por ahí en los videoclips podemos notar diversos rasgos de mezclar estas artes. Sí, yo creo que siempre, ¿no? Los dos hemos sido personas con formaciones de teatro, de cine. Siempre nos ha interesado, a mí siempre me ha encantado como lo narrativo. Entonces creo que también encontramos que el proyecto podía comunicar no solamente a través de las canciones, sino de los videos. Es algo que es como, siento que fluctúa, ¿no? Porque a veces estamos en una época produciendo muchos videoclips y otra como nos peleamos del concepto del videoclip y queremos como hacer todo más en vivo. Y creo que eso tiene que ver en realidad por la realidad económica del artista independiente, ¿no? Que hacer un videoclip no necesariamente es barato y a veces uno se pregunta para qué lo hace, ¿no? Pero, pero sí, siempre nos ha interesado contar historias. Incluso fuera de los videoclips, siento que muchas de las canciones cuentan historias, ¿no? O en sí la performance en el concierto, por más de Ujú. que sea muy simple y que sea, no sé, un show en una casa, creo que desde que nos paramos en el escenario ya hay una energía que se puede transmitir y que, o sea, a mí, bueno, a mí me hizo muchísimo sentido estudiar teatro
para poder pararme en un escenario a cantar una canción, más allá de si estoy actuando o no, ¿no? Creo que me ayudó mucho a encontrarle el sentido a todo lo que hago con el arte, sea en el formato que sea, ¿no? Claro, oye, bueno, saltándome un poco en el tiempo, regresando pues muchísimo antes de que tal vez estuviera planeado el proyecto, ¿recuerdan su primer acercamiento con el arte? Si bien no solamente con la música, su primer acercamiento con el arte en general, ¿vienen de familias artísticas o cuál fue ese primer acercamiento? Sí, ambas familias, ¿no? Bueno, el papá de María Laura es un compositor, por ahí lo hace de forma como aficionado porque no es su profesión, pero es muy bueno. Sí. Siempre ha hecho canciones, canta, ha tocado guitarras desde que María Laura era chiquitita. Y del lado de mis padres, mi mamá toca piano, ambos de ellos pertenecían a distintos coros, les gustaba cantar. Siempre también recuerdo mis padres eran como muy buenos, como eran muy amigueros, entonces venían muchos músicos a casa cuando yo era chico. Entonces siento que también tener la música cerca es algo que se me hacía algo muy natural. Entonces creo que el acercamiento a la creación musical de ambos lados estaba ahí, ¿no? Estaba servida, Ujú, digamos, ujú. para que lo hagamos. Claro, y finalmente pues terminaron aprovechando toda esta facilidad que tenían de venir de una familia artística, ya que pues tenían noción desde chico, me imagino, pues en todo este mundo del arte. Y creo que se ve bien reflejado porque muy pocas agrupaciones se mantienen vigentes a lo largo del tiempo, que este es el caso de ustedes que tras un poco más de 10 años de carrera pues siguen estando vigentes y más ahora incluso que tienen un tour. Cuéntenme cómo han sentido o cómo han visto que ha cambiado pues la escena musical desde el punto de vista independiente a lo largo de este tiempo que llevan ejerciendo su proyecto. Mm, Bueno, para nosotros ha sido muy loco porque en Perú no teníamos como un referente o no sé, o sea, no teníamos un camino trazado muy claro. Yo siento que ahora quizás hay, ¿no? Con las redes sociales y, no sé, la música en las plataformas. Yo creo que la gente que comienza a hacer música en esta época ya sabe, ok, tengo que grabar para poner mi música en una plataforma y luego difundirla a través de redes sociales. Y en nuestro caso fue justo, ¿no? Arrancamos justo cuando comenzaban las redes sociales, ¿no? En ese momento recién ¿no? Nos creamos un Facebook y como que la gente no entendía bien, nos decían, ¿qué? ¿Por qué tienen un Facebook de como su pareja, de pareja, Alejandro y claro. María Laura? Pensaban no sé, o sea, no entendían por qué teníamos un Facebook juntos, O ¿no? sea, nadie entendió que Alejandro Merlaura era el nombre del Era proyecto. un nombre de grupo, ¿no? Que De no, banda. sí, Y recién, ¿no? Cuando comenzó Spotify ya teníamos 2 discos grabados, entonces como claro. que fue justo como una época de transición a lo digital, ¿no? A las redes sociales y hemos ido aprendiendo en el camino cómo hacer para difundir lo que hacemos, pero creo que sin eso no sé dónde estaríamos, ¿no? O O sea, sea, ha sido una herramienta, pero sí, ahora, por ejemplo, después de esta parte más fuerte de la pandemia, sí para nosotros es evidente que la importancia de los conciertos, ¿no? Y en particular sí. nosotros en conciertos nos sentimos muy cómodos, sentimos que una cosa es escuchar la música en Spotify, en el disco, y otra cosa es ir al concierto, ¿no? Y yo siempre voy a ser un defensor así como De la música en de la vivo. música Pero en al mismo vivo tiempo, y para promotor, convocar esos conciertos, nos sirven las redes claro. sociales para poder eso, decir, oye, vamos a cantar acá en tal ciudad, no sé, y nos sorprende siempre que llegue gente a ciudades y que la música llegue a ciudades que no, donde no sospecharíamos que llegan. Claro, y es algo muy importante que mencionan los conciertos y esta parte de las plataformas digitales, porque pues hoy en día creo que muchos proyectos se quedan en las plataformas y puede que tengan muchísimos escuchas, muchísimos seguidores, pero finalmente muy pocos logran pues concretar tal vez shows, muchos
no terminan por dar ese salto hacia la interacción física con las personas y pues en su caso ahorita están en un tour. Cuéntenme acerca de esto. Por ahí tengo entendido que ahorita se encuentran en Ciudad de México y van a cumplir con 3 fechas y posteriormente al Perú y a otros países. Cuéntenme un poquito más acerca de ese tour, cómo nació la idea y qué podemos encontrar en él. Sí, vamos a ir por primera vez a Morelia y Aguascalientes. También vamos a volver a Guadalajara. A Guadalajara sí hemos ido antes. Em, Dentro de México, o sí, sea, porque claro, hay un paréntesis donde nos vamos a Perú y Ecuador y hacemos unas 18 fechas, algo así. y después volvemos a México para hacer Puebla, Jalapa. Jalapa, Tlaxcala y otra vez Ciudad de México. Y no sé si hay alguna Y ciudad que me estoy olvidando. me parece que no. Y de ahí sí partimos para Europa. Hacemos varias fechas en España, en Austria y Alemania. Y de ahí Y, volvemos a y México. volvemos a México y ahí no hemos anunciado nada aún, Y pero la verdad que todavía, sí, espero que podamos tomar vacaciones un poquito, claro, porque este año ha después de las fechas. sido, bueno, en particular este año ha sido como el año con más movimiento que hemos tenido. O sea, más movimiento literal, ¿no? Es decir, de puro viaje, de tour, de conciertos. Yo no creo que ha habido otro año en donde hemos cantado más que en este y aún falta, ¿no? Pero Entonces, nos gusta mucho cantar y eso, conectar con la gente en vivo y en directo, verles las caras, descubrir que hay gente que se sabe las canciones, que nos cuentan sus historias personales con las canciones que hemos compartido ya desde hace tiempo. Em, sí, Eso, sentimos que estando en el escenario nos, nos entrenamos a nosotros mismos como músicos, como cantantes, que cada vez suena mejor, ¿no? Mientras más lo hacemos, cada vez nos sentimos más cómodos y más contentos con el resultado del concierto. Oigan, y después de que terminen estas fechas y como mencionan unas posibles vacaciones después de, me imagino que toda esta odisea que ha sido este año, por tanto movimiento que han tenido, ¿qué es lo que podemos esperar de su proyecto? ¿Vendrán más fechas? ¿Vendrán más lanzamientos? O qué podemos esperar pues después de este receso que van a tener tras culminar estas presentaciones? bueno, tenemos un disco ya listo, ya para lanzarlo. No sabemos cuál es el momento ideal, no sabemos si va a ser este año o el siguiente, pero ya lo tenemos. Y por lo pronto también, en simultáneo, estamos trabajando en otro disco. Queremos hacer un disco de reversiones que sea en vivo, en realidad. Entonces, tenemos muchos proyectos. Algunos saldrá tal vez este año, tal vez el año que viene, pero lo bueno es que proyectos no nos faltan. Entonces, lo que hay que hacer es encontrar los Concretarlos. momentos en la agenda para concretarlos. Sí. Ujú. Claro, muchas veces, como bien mencionas, lo que sobran son proyectos y lo que falta pues es tiempo para pues publicarlos todos. Pero pues nada, o sea, ¿dónde podemos estar al pendiente de estos lanzamientos o incluso de las demás fechas que tengan por realizar? ¿Cómo podemos encontrarlos en redes sociales y en plataformas digitales? Sí, ahorita estamos más activos, creo, en Instagram. Nos encuentran así como Alejandro y María Laura. También estamos en Spotify, están ahí nuestros 3 discos y bastantes canciones del disco que va a salir. Y no sé, en YouTube también pueden ver nuestros videos. Así que, bueno, pero sí, para que se enteren de fechas próximas, Instagram, yo creo que es lo más cercano. Ok, de verdad les agradezco muchísimo por haber tomado la llamada y haber pues compartido un poquito más acerca de su proyecto y de lo que están haciendo actualmente. Aunque haya sido breve, realmente pues muchísimas gracias por su tiempo y no sé si quieran agregar algo más antes de despedir la entrevista. Bueno, Nada nada, más, muchas eso. gracias. Sí, muchas gracias por ayudarnos a difundir este proyecto que nos gusta tanto y esperamos verte en alguno de los conciertos. Esperemos que así sea y de verdad agradezco nuevamente a ustedes y también a las personas, tanto que escuchan su proyecto como a las que lleguen a escuchar esto. Realmente, pues, sirven muchísimo, pues, que lleguen a interactuar con algún contenido de algún creador o de algún proyecto independiente. Finalmente, a ustedes les puede tomar algunos minutos, pero siempre les termina beneficiando a ellos. Y nada, sin más por el momento, me despido y nada, que tengan una excelente tarde. Muchas Muchas gracias, mucho gracias. gusto. Hasta luego.